Capítulo 1. La convocatoria inesperada. El mundo natal de Valerian colgaba como un gimnasio en 1900 en las profundidades del espacio. Sus brillantes océanos de un azul plateado y sus inmensas ciudades irradiaban poder durante generaciones. El Imperio de Valerian había dominado las estrellas, una vasta civilización que abarcaba cientos de sistemas estelares. Su raza era una de las más avanzadas de la galaxia conocida. Su tecnología y destreza militar no tenían rival, pero debajo de la apariencia de poder y fuerza, una sombra ahora se cernía sobre su futuro, un problema tan arraigado que amenazaba con extinguir su linaje real. La princesa, Zalara, heredera del trono y del trono de Valerian, estaba sola en su cámara, mirando. A través de la vasta ciudad de Kor debajo, sus pensamientos estaban preocupados. Un problema tan antiguo como su especie pesaba mucho en su mente. Reproducción. La raza de Valerian. A pesar de todos sus avances, se había encontrado con un problema devastador. La degradación genética. Su linaje se estaba debilitando y con él, la fuerza que los convirtió en gobernantes de las estrellas. La familia real en particular se enfrentaba a la extinción a menos que se tomaran medidas drásticas, a pesar de sus esfuerzos por prolongar su reinado. No había habido descendencia masculina en la línea de sangre real durante casi 3 generaciones. Los genetistas habían analizado el problema en gran detalle y sus conclusiones eran innegables. La sangre valeriana se había vuelto demasiado concentrada, demasiado estancada para producir la diversidad necesaria para herederos fuertes y viables, y ahora Zalara enfrentaba una decisión que podría cambiar el curso de su gente para siempre. La solución ofrecida por el Consejo Real fue tan controvertida como radical: introducir material genético extraño en la línea real. La investigación del Consejo los había llevado a una fuente inesperada: los humanos. Su diversidad genética y adaptabilidad los convertían en un candidato ideal para la hibridación entre los humanos. Un hombre en particular había sido elegido: Mark Ryder, un ingeniero experto destinado en un puesto de avanzada distante, cerca del sistema Kelder. Su historial indicaba no solo una constitución física fuerte, sino también una gran inteligencia y una reputación de pensar rápido en situaciones peligrosas. El Consejo ya había tomado su decisión y ahora dependía de Zalara ejecutarla. Siempre se había enorgullecido de su fuerza, de su capacidad para comandar y liderar. Pero esto era diferente. No era una negociación, una batalla o una conquista. Esto se trataba de supervivencia sobre su hija, Senna y Arya, que estaban al borde de un futuro sin la fuerza de sus antepasados, y por eso la convocatoria fue enviada. Mark Ryder no era ajeno a los desarrollos inesperados en su vida, pero que lo convocara la raza más poderosa de la galaxia era algo completamente diferente. Su vida había sido tranquila hasta ese momento. Como ingeniero de una pequeña compañía minera independiente, pasaba la mayor parte de sus días trasteando con naves y equipos averiados, manteniendo la operación minera en el sistema Kelder funcionando sin problemas. Era un trabajo aislado, pero le convenía. Le gustaba la tranquilidad, la soledad y los ocasionales viajes largos entre sistemas. Cuando la convocatoria oficial llegó a través de su comunicador, había estado reparando un hiperimpulsor averiado en uno de los transportes mineros. El repentino estruendo del mensaje lo sobresaltó y casi dejó caer sus herramientas, secándose las manos en su mono. Levantó el mensaje en su muñeca comunicador. El emblema del Imperio Valerian apareció seguido de una voz formal sin emociones: humano Mark, escritor por la presente. Eres convocado por orden de la princesa Zalara del Imperio Valeriano. Se requiere que se presente ante la Corte Real en Kor por un asunto de urgente importancia. Su cooperación es obligatoria. El transporte será proporcionado. Mark parpadeó confundido, convocado por el Imperio Valeriano para lo que. Su mente se levantó tratando de pensar en lo que podría haber llevado a esto. No tenía tratos con los valoranos, al menos. Ninguno que él supiera. Eran una raza de élite muy por encima de los asuntos de mineros independientes como él antes. Pudo procesar completamente el mensaje. Un destello de luz le llamó la atención desde afuera de la pequeña base minera. Se apresuró a la ventana y vio lo que solo podía ser un acorazado valeriano descendiendo a través de la atmósfera, su elegante forma plateada,
cortando las nubes como una espada. Supongo que no estaban bromeando sobre el transporte, murmuró en las horas. Que siguió, Mark se encontró a bordo de la nave Valerian siendo escoltado por imponentes soldados de piel plateada. El acorazado no se parecía a nada que hubiera visto antes. Su tecnología era tan avanzada que incluso los detalles más pequeños eran una maravilla de la ingeniería. Pero Mark tuvo poco tiempo para admirar la nave mientras se preparaban para ingresar al hiperespacio rumbo directamente al mundo natal de Valerian. No tenía idea de lo que le esperaba en la gira de Cale, pero la idea de enfrentar a la familia real de Valerian, los seres más poderosos de la galaxia, fue suficiente para revolverle el estómago. Cualquiera que fuera este asunto urgente, tenía la sensación de que iba a cambiar su vida para siempre. Capítulo 2. El decreto de la princesa. Kor era más magnífico de lo que Mark podría haber imaginado, mientras el acorazado Valerian descendía a través de la atmósfera del planeta. Contempló las ciudades en expansión que se extendían por el horizonte. Sus relucientes torres se extendían hacia el cielo. Ríos de luz fluían por las calles y enormes puentes celestiales conectaban los edificios, creando una metrópolis futurista que parecía estar en constante movimiento. Los valorianos eran conocidos por su avanzada tecnología y brillantez arquitectónica, pero verlo en persona era algo completamente diferente. El acorazado aterrizó suavemente en el Palacio Real, una estructura colosal hecha de cristal brillante y metal que reflejaba la luz en una deslumbrante variedad de colores. Mark fue escoltado desde el barco por 2 guardias valerianos. Su armadura plateada brillaba a la luz del sol mientras caminaban hacia la entrada del palacio. Mark no pudo evitar sentir una sensación de asombro. Nunca había visto algo así, pero cuando se acercaron a las grandes puertas, su asombro fue rápidamente reemplazado por ansiedad. ¿Qué podrían querer de él? Dentro del palacio, los salones eran vastos y adornados con imponentes columnas y intrincados tallados que representaban la historia del Imperio Valeriano. Los pasos de Mark resonaron a través de los pasillos de mármol mientras los guardias lo llevaban más profundamente al corazón del palacio. Finalmente, se detuvieron ante un par de enormes puertas que parecían latir con energía. Uno de los guardias se volvió hacia Mark. «Serás presentado ante la princesa Sara. Habla, solo cuando se te hable, y mostrar el debido respeto». Mark asintió tragándose el nudo. En su garganta las puertas se abrieron con un zumbido bajo, revelando una gran sala del trono, bañada en una suave luz azul en el otro extremo de la habitación. Sentada en un trono de cristal estaba la princesa Sara. Era tan imponente como hermosa, su piel plateada brillaba bajo la luz, y su cabello oscuro y suelto enmarcaba un rostro que era a la vez regio y severo. Sus ojos, un profundo tono violeta, parecía atravesarlo mientras lo miraba desde su trono de pie junto a ella. Había 2 mujeres, Valerian más jóvenes, ambas igualmente llamativas en apariencia. Mark solo podía asumir que eran sus hijas, Senna y Arya. El corazón de Mark se aceleró. Mientras lo llevaban hacia adelante, deteniéndose a unos pocos pies del trono, se inclinó torpemente inseguro de la etiqueta humana adecuada. La voz de Sark era tranquila pero autoritaria. «Has sido convocado aquí porque enfrentamos una crisis que amenaza el futuro del Imperio Valerian. Mark se enderezó su confusión creciente. «Una crisis se la hará», asintió por generaciones. «Nuestra línea de sangre se ha estado debilitando. Ya no somos capaces de producir hombres herederos para continuar la línea real. Nuestros genetistas han determinado que la única manera de fortalecer nuestra sangre es introducir nuevo material genético, el tuyo». Mark parpadeó. «Aturdido el mío», sí dijo. «Salara, su mirada inquebrantable, ha sido elegido por tú. Compatibilidad genética con la familia real. Y Valerie, tu tarea será proporcionar a mis hijas Senna y Arya para asegurar la continuidad de nuestro linaje». La habitación quedó en silencio. La mente de Mark dio vueltas mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar, que querían que se reprodujera con las Valerie y las princesas. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras luchaba por encontrar palabras. «Espera un minuto», tartamudeó. «¿Me estás pidiendo que asegure la supervivencia de nuestra raza Selara?», interrumpió su tono firme. «Esto no es una solicitud, es una realeza. Cumplirás o enfrentarás las consecuencias».
Mark sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Esto era una locura. ¿Cómo podían esperar que simplemente aceptara esto? Pero cuando miró a los ojos de Sara, se dio cuenta de que no tenía otra opción. Los valoranos no eran un pueblo con el que se pudiera jugar, y negarse a un decreto real probablemente significaría su muerte o algo peor antes de que pudiera responder. Senna dio un paso adelante con sus ojos violetas clavados en los suyos. «No tengas miedo humano», dijo suavemente. «Este es un honor. Serás recordado como el que salvó al Imperio Valeriano». Arya, que había permanecido en silencio hasta ahora, asintió con la cabeza en concordancia. «Nuestra gente te necesita. Tienes la oportunidad de ser parte de algo más grande que tú». Mark tragó saliva. Con fuerza su mente acelerada, había venido aquí esperando, bueno, no sabía lo que. Había esperado, pero ciertamente no era esto, y sin embargo, mientras estaba allí, rodeado por el imponente Valoran, se dio cuenta de que su vida nunca sería la misma. Capítulo 2. El decreto de la princesa Mark podía sentir su corazón latiendo en su pecho mientras estaba ante la imponente figura de la princesa Salara, la gobernante de una de las civilizaciones más poderosas de la galaxia, la imponente Valerie en la sala del trono bañada en una luz azul brillante. Parecía zumbar con una energía que solo aumentaba su ansiedad. Su mente corría tratando de... No entendía la situación, pero las palabras pronunciadas por la princesa hace unos momentos todavía resonaban en sus oídos. «Túteka será proporcionar descendencia con mis hijas Senna y Arya para asegurar la continuidad de nuestro linaje». No podía creerlo, era absurdo. Querían que él supiera. Le ordenaron que los ayudara a resolver algún tipo de crisis de sucesión real al follar a los niños con sus princesas. Todo el concepto era incomprensible, como algo sacado de una extraña novela de ciencia ficción. Miró la figura real de la princesa Salara, sus ojos violetas firmes e inquebrantables mientras esperaba su respuesta. «Espera». Mark tartamudeó, su voz apenas por encima de un susurro. «Me estás pidiendo que me reproduzca con tus hijas». La princesa Salara, sentada en su reluciente trono de cristal, asintió solemnemente. Su piel plateada brillaba bajo las suaves luces de la sala del trono. Su cabello oscuro caía en marcado contraste con sus rasgos reales. Exudaba un aire de mando, pero no había crueldad en su mirada, solo necesidad. Sus hijas Senna y Arya estaban a su lado. Sus expresiones calmadas pero ilegibles. «Esto no es una petición humana», dijo Sara con voz firme pero no cruel. «Es un decreto. El futuro de nuestro imperio depende de tu cooperación». Mark parpadeó, su mente todavía dando vueltas. «¿Pero por qué yo? Solo soy un mecánico. Debe haber miles, no millones de humanos por ahí mejor preparados para lo que sea que necesites». La mirada de Sara. «Permanece firme. Tu profesión es irrelevante. Lo que importa es tu composición genética. Hemos estudiado la raza humana por generaciones y nuestros científicos han determinado que tu perfil genético particular ofrece la mayor compatibilidad con Valeria y fisiología. Posees cualidades, resiliencia, adaptabilidad e imprevisibilidad que nuestra especie necesita para revitalizar nuestro linaje». «Imprevisibilidad», Mark murmuró, más para sí mismo que para cualquier otra persona. «Solo soy un tipo que arregla cosas». Senna, la mayor de las dos princesas, dio un paso adelante, sus ojos violetas del mismo color llamativo. Como los de su madre se fijaron en Mark. «Tu humildad se nota», dijo suavemente, aunque había un indicio de algo más en su tono, tal vez simpatía. «Pero nuestros científicos han determinado que eras únicamente apto para esta tarea. La fuerza de nuestra gente depende de ello». La mirada de Mark se movió entre Salara y sus hijas. Su mente acelerada se sentía como si hubiera sido arrojado a una especie de pesadilla galáctica, un juego retorcido, donde no era más que un peón, pero la mirada en los ojos de Sara le dijo que esto no era un juego. La supervivencia del Imperio Valerian realmente dependía de esta extraña e incómoda misión. «¿Esperas que simplemente siga con esto?». Mark finalmente preguntó, su voz llena de incredulidad. «¿No puedes simplemente ordenar a alguien que haga algo como esto?». Arya, la princesa más joven que había estado en silencio, hasta ahora dio un paso adelante. Su expresión era más estoica, sus rasgos afilados.
reflejando el porte regio de su madre. Entendemos que esta situación no es lo que esperaba su mana, dijo su voz tranquila y mesurada. Pero también debes entender que estamos en un momento crítico. Nuestra línea de sangre se ha debilitado, no podemos producir herederos varones y sin material genético fresco, nuestra civilización entera colapsará la garganta de Mark. Se apretó cuando la gravedad de la situación comenzó a hundirse en el Valoran. Eran poderosos, uno de los imperios más avanzados y temidos de la galaxia, pero debajo de su imponente fuerza había una vulnerabilidad que nadie fuera de su círculo interno había visto jamás. Su acervo genético estaba flaqueando, y sin una infusión de sangre nueva su lluvia podría desmoronarse. Celara se levantó de su trono. Su imponente figura proyectaba una larga sombra a través de la habitación. Caminó hacia Mark con pasos lentos y deliberados, su presencia imponente y regia. Esto no se trata solo de supervivencia, dijo, su voz ahora más suave pero no menos firme. Se trata de preservar el futuro de nuestra gente sin herederos para continuar la línea real. La estabilidad del Imperio Valerian se hará añicos. Nuestros enemigos sentirán la debilidad y la galaxia descenderá al caos. Mark se tragó con fuerza la enormidad de la situación que lo oprimía. Había llegado al mundo natal de Valerian sin idea de lo que le esperaba, pero ahora se dio cuenta de que estaba parado en el corazón de una crisis que podría remodelar el equilibrio de poder en la galaxia, y él era la clave para prevenir ese colapso. Entiendo lo que estás diciendo, dijo Mark lentamente. Su voz era tensa, pero no estoy seguro de poder aceptar esto. Quiero decir, no soy un criador. Esto no es para lo que me inscribí. La expresión de Sara se suavizó y, por primera vez desde que había llegado, Mark vio un destello de algo humano, algo vulnerable en sus ojos. No te estamos pidiendo que abandones tu humanidad, dijo, con gentileza. Te estamos pidiendo que te unas a nosotros para asegurar el futuro. Serás tratado con el máximo respeto, y tu papel en salvar a nuestra gente será honrado por generaciones venideras. Sena se acercó a él con su mirada firme. Esta no es una simple solicitud. Lo entendemos, pero no estarás solo en esto. Se te darán todas las comodidades, todos los recursos para garantizar que esta misión tenga éxito. Te guiaremos a través del proceso. Mark se quedó allí dividido entre su instinto de huir y la comprensión de que no había ningún lugar al que correr. Los valoranos eran demasiado poderosos. Su alcance, demasiado vasto. Incluso si lograba escapar, lo encontrarían. ¿Y qué pasaría entonces? Pasaría el resto de su vida huyendo, perseguido por la civilización más avanzada de la galaxia. Debe entender, Arya agregó su voz más suave. Ahora esto no es solo sobre el deber, es sobre la supervivencia. Sin ti, nuestro futuro morirá. Los hombros de Mark se desplomaron cuando el peso de sus palabras se hundió. No había forma de salir de esto, le gustara o no. Había sido empujado a una situación que estaba fuera de su control. Miró a Salara, Sena y Arya todas, esperando su respuesta. Sus expresiones una mezcla de expectativa y esperanza. Está bien, Mark, dijo finalmente su voz cargada de resignación. Lo haré, te ayudaré, princesa. Salara asintió. Una vez su expresión ilegible, has tomado una sabia decisión. Mark Ryder, el futuro del Imperio Valerian ahora está en tus manos, y con eso la vida de Mark cambió para siempre. Capítulo 3. El dilema de la hija. Los días posteriores a la aceptación renuente de Mark fueron nada menos que surrealistas. El Palacio de Valerian era una maravilla de ingeniería avanzada que combinaba grandeza antigua con tecnología más allá de la comprensión humana. Mark recibió una suite dentro de las paredes del palacio que era más grande que cualquier apartamento que hubiera conocido en la Tierra. Estaba amueblado con elegantes estructuras cristalinas, muebles flotantes y una cama que se ajustaba a cada uno de sus movimientos. A pesar del lujo, le resultaba difícil relajarse. Cada vez que cerraba los ojos, el peso de su nueva realidad caía sobre él. Había sido elegido para ser el padre de los futuros gobernantes del Imperio Valeriano. Mark ordenó a un simple mecánico de un puesto de avanzada minero de Backwater. Ahora tenía el destino de toda una civilización en sus manos. La presión era abrumadora y, sin embargo, se sentía como si estuviera a la deriva a través de todo, atrapado en una corriente de la que no podía escapar.
para su crédito Sena y Arya no eran las frías y distantes realezas que había esperado las hermanas. A pesar de su intimidante presencia, hicieron un esfuerzo por interactuar con él y aliviar la tensión entre ellos. Sena, la hermana mayor, era más empática, parecía sentir su incomodidad y trató de cerrar la brecha entre sus mundos. Arya, por otro lado, era más analítica y lógica, abordando su situación como si fuera un plan cuidadosamente orquestado que necesitaba una ejecución precisa. Estaba claro que ambas hermanas llevaban el peso de las expectativas de su gente sobre sus hombros, tanto como Mark ahora lo hacía una noche. Varios días después de su llegada, Mark se encontró sentado en una pequeña pero elegante cámara. Una gran ventana daba a la resplandeciente ciudad de Kor. Sus agujas plateadas brillaban bajo la luz del atardecer. Sena y Arya se sentaron frente a él, sus expresiones tranquilas, pero sus ojos delataban sus propias luchas internas. «Queríamos hablar contigo», dijo Sena. Su voz suave, pero con el tono real de alguien que había sido entrenado desde su nacimiento para liderar. «Entendemos que esto ha sido difícil para ti». Mark se reclinó en su silla, pasándose una mano por el cabello. «Difícil ni siquiera comienza a describirlo. Siento que me han arrojado a algo que no puedo controlar». Sena asintió con la cabeza, su mirada empática. «Créeme, entendemos que esto tampoco es fácil para nosotros. Nunca imaginamos que el futuro de nuestra gente llegaría a esto, confiando en un extraño. Pero no tenemos elección. La degradación genética en nuestra raza ha llegado a un punto crítico. Sin sangre nueva nos enfrentaremos a la extinción, Mark. Lo entiendo, pero solo soy un tipo. ¿Por qué yo? Porque... ¿No alguien más? Seguramente hay otros humanos por ahí que podrían. Fuiste elegido por tu perfil genético. Arya interrumpió, su voz precisa y objetiva. Hemos estado estudiando la genética humana durante siglos. Nuestros científicos han identificado ciertos rasgos en tu ADN que te hacen el candidato ideal para la hibridación con nuestra especie. No se trata solo de fuerza o inteligencia, se trata de adaptabilidad. Tu resiliencia es algo que nuestra gente carece, Mark. Frunció el ceño, sintiéndose un poco como un experimento de laboratorio, así que solo soy un recurso genético para ti. Sena negó con la cabeza. Rápidamente no, así no es como lo vemos. Sabemos que esto es poco ortodoxo, por decir lo menos, pero estamos pidiendo más que solo tu ADN. Estamos pidiendo tu asociación. Esto no se trata solo de producir granos en el aire sobre construir un futuro juntos. Mark miró entre las dos hermanas tratando de medir su sinceridad. Él había esperado que fueran frías, calculando cifras de realeza que vieron él como nada más que una herramienta para ser utilizada. Pero había algo genuino en sus palabras, especialmente de Sena, a pesar de las circunstancias. No pudo evitar sentir que ellos también estaban atrapados en una situación fuera de su control. Arya se inclinó hacia adelante ligeramente. Su mirada analítica se suavizó. Sabemos que esto es mucho pedir de ti, pero no carecemos de honor. Serás tratado con el máximo respeto, y tu papel en asegurar el futuro del Imperio Valerian será recordado por generaciones. Serás celebrado. Mark soltó una risa seca, negando con la cabeza. Celebrado porque, siendo el tipo que tuvo hijos con Valerie y las princesas Sena, sonrió ligeramente, aunque había un toque de tristeza en sus ojos. Es más que eso. Estás ayudando a preservar toda nuestra civilización. Nuestra gente no olvidará lo que has hecho. Serás recordado como un héroe, un héroe. Mark repitió su tono, mezclado con escepticismo. No estaba seguro de cómo se sentía al respecto en la Tierra. Él era solo un mecánico, nunca buscó fama ni gloria, solo quería una vida tranquila y simple, y ahora estaba siendo empujado en el papel de una especie de salvador galáctico. La habitación quedó en silencio por un momento, mientras Mark procesaba todo. Sena y Arya lo observaban de cerca, sus expresiones ilegibles. Finalmente Mark suspiró y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Todavía no sé cómo me siento sobre todo esto, admitió. Pero estoy empezando a entender el panorama general. No solo me estás pidiendo que engendre hijos, me estás pidiendo que ayude a salvar a tu gente.
Senna asintió con los ojos. Ernest, exactamente. Y sabemos que esto es pedirte mucho, pero no tenemos otras opciones, nuestra gente depende de nosotros. Mark se frotó la cara con las manos, sintiendo el peso de todo. Yo solo. Nunca imaginé que estaría en esta posición. Arya habló de nuevo, su tono más suave que antes, porque ninguno de nosotros lo hizo, pero el destino nos ha traído aquí y ahora debemos aprovecharlo al máximo juntos. La habitación quedó en silencio una vez más, la tensión persistiendo en el aire. Mark miró a las dos princesas, su mente todavía se arremolinaba con dudas e incertidumbres, pero una cosa se estaba volviendo clara. No se trataba solo de él. Se trataba de toda una raza de personas y su futuro ahora estaba atado al suyo. Así que Mark dijo lentamente, ¿qué pasa después? Senna intercambió una mirada con Arya antes de volverse hacia él. Habrá preparativos, nuestro científico guiará el proceso para garantizar el mejor resultado posible, pero antes de eso, queremos asegurarnos de que estés cómodo con todo. Mark levantó una ceja. Cómodo, esa es una forma de decirlo. Senna sonrió, aunque no llegó a sus ojos. No queremos que te sientas como un prisionero aquí. Queremos que entiendas que eres parte de algo más grande que cualquiera de nosotros. Arya asintió con la cabeza. Tendrás tiempo para adaptarte y estaré a tu lado durante este proceso. No estás solo en esto. Mark se recostó en su silla, mirando por la ventana a la vasta y reluciente ciudad más allá del Imperio Valeriano, que se extendía ante él, un testimonio de su poder e influencia, y ahora se le estaba pidiendo que ayudara a garantizar que este imperio sobreviviera para las generaciones venideras. Para bien o para mal, él estaba en esto ahora. Y no había vuelta atrás. Capítulo 4, un nuevo futuro. Los días se convirtieron en semanas, y Mark se encontró aclimatándose lentamente a la extraña realidad en la que había sido empujado a su suite dentro del Palacio Valerian, que se convirtió en su santuario y su prisión, un lugar donde podía reflexionar sobre la enormidad de su papel en el futuro de su imperio. Los días eran un borrón de reuniones con los genetistas y académicos de Valerian, cada uno explicando, en detalle, el intrincado proceso que eventualmente conduciría al nacimiento de la próxima generación de Valerie. Y realeza, todo era tan científico, tan clínico, y sin embargo, no podía ocultar la verdad fundamental. Él estaba aquí para engendrar hijos con Senna y Arya. Las hermanas fueron pacientes a su favor a pesar del peso de sus propias responsabilidades. Hicieron un esfuerzo por tratar a Mark, no como un peón en su juego de ajedrez genético, sino como un socio. Senna, la más empática de las dos, a menudo pasaba tiempo hablando con Mark, compartiendo historias de Valerie, y la historia y las muchas conquistas del imperio. Parecía entender que Mark necesitaba tiempo para adaptarse y nunca lo presionó. Aceptar su papel demasiado rápido. Arya, por otro lado, abordó la situación con su lógica calculada habitual. No era exactamente fría, pero había un aire distintivo de desapego en la forma en que le habló sobre su arreglo. Esta era una misión, una tarea que debía completarse para asegurar la supervivencia de su raza. Respetaba la autonomía de Mark, pero estaba claro que estaba enfocada en el objetivo más grande, asegurar que su unión produjera la descendencia más fuerte posible. Una noche, Mark se sentó en el balcón de su suite mirando la ciudad de Kor mientras las lunas gemelas se alzaban sobre el horizonte. La vista era impresionante, y sin embargo, no podía deshacerse de la sensación de inquietud que se había apoderado de él desde su llegada. Había aceptado que esto fuera parte de su plan, pero las dudas aún no estaban en los bordes de su mente. ¿Qué tipo de vida traería a la galaxia? ¿Qué sería de él después de que todo esto terminara? ¿Regresaría a la Tierra? Conocido para siempre como el hombre que alimentó a los futuros gobernantes del Imperio Valeriano. Estaba perdido en sus pensamientos cuando escuchó los suaves pasos detrás de él. Al girarse vio a Senna, de pie en la puerta. Su largo cabello plateado atrapaba la luz de las lunas. Esta noche se veía diferente, menos como la princesa que era y más como alguien agobiado por el peso de un futuro incierto. «¿Si me uno a ti?», preguntó. Su voz era suave. Mark hizo un gesto hacia el asiento vacío a su lado. Por supuesto, Senna se sentó. Su mirada se desvió hacia la ciudad por unos momentos. Ninguno de los dos habló. El silencio entre ellos se estiró cómodamente. «He estado pensando mucho últimamente»,
dijo en voz baja, rompiendo el silencio sobre lo que todo esto significa sobre el futuro. Mark la miró sorprendido por la vulnerabilidad en su voz. Pensé que tú y Arya tenían todo resuelto. Parecías tan segura de lo que estabas haciendo. Senna sonrió, pero era una sonrisa triste. Siempre nos han enseñado a estar seguros de conocer nuestro propósito como miembros de la familia real. Somos criados con el entendimiento de que nuestras vidas no son realmente nuestras. Pertenecemos al imperio, a la gente. Cada decisión que tomamos se trata de asegurar el futuro de nuestra civilización. Mark asintió lentamente. Podía entender que hasta cierto punto su propia vida había sido una de deber, aunque en una escala mucho más pequeña. Escala siempre había tomado. Orgullo de su trabajo como ingeniero, sabiendo que las naves que reparaba ayudaban a mantener las colonias mineras funcionando sin problemas. Pero esto con lo que Senna y Arya estaban lidiando era en un nivel completamente diferente. No solo estaban asegurando la supervivencia de una pequeña operación, estaban tratando de salvar a una raza entera de la extinción. Supongo que realmente no pensé en eso. De esa manera, Mark admitió que estaba tan concentrado en lo extraño que todo esto se sentía para mí que no me detuve a pensar en lo difícil que debe ser para ti. Senna negó con la cabeza. No es fácil para ninguno de nosotros, pero hemos aprendido a llevarlo porque tenemos que hacerlo. Si no lo hacemos, el Imperio Valerian se derrumbará, y todo lo que nuestros antepasados construyeron se perderá. Esa es una carga que estoy dispuesto a soportar. Mark la miró viendo la profundidad de su resolución por primera vez. Senna no era solo una princesa siguiendo los movimientos del deber, era una líder, una mujer, que comprendía la gravedad de su posición y los sacrificios que requería, y aún así había una parte de ella que anhelaba algo más allá de las expectativas puestas en ella. Creo que estoy empezando a entenderlo, dijo Mark. Después de una larga pausa, ¿por qué esto es tan importante para ti? Es más que solo sobre supervivencia, se trata del futuro que quieres crear, Senna. Asintió con la mirada fija en el horizonte. Exactamente, no se trata solo de continuar el linaje, se trata de asegurar que nuestra gente tenga un futuro por el que valga la pena vivir. Es por eso que te necesitamos, Mark. Traes algo a la mesa que no podemos proporcionar nosotros mismos. Tu resiliencia, tu adaptabilidad, es lo que hará que la próxima generación sea más fuerte. Mark se reclinó en su silla asimilando sus palabras. Había pasado tanto tiempo concentrado en la extrañeza de la situación que no había podido ver. El panorama general no se trataba solo de producir herederos, se trataba de dar forma al futuro de un imperio, y por toda la presión que venía con eso, también había un extraño tipo de honor en que me pidieran ayuda con algo tan monumental, creo. Finalmente estoy empezando a ver dónde encajo en todo esto, dijo Mark en voz baja, y aunque todavía no estoy seguro de entender completamente todo, quiero ayudar, quiero ser parte de esto. Senna se volvió hacia él, sus ojos se suavizaron. Gracias, Mark. Eso significa más de lo que sabes. Por primera vez desde su llegada a la gira de Kael, Mark sintió una sensación de paz apoderarse de él. No era perfecto, todavía había muchas preguntas, muchas incertidumbres, pero al menos ahora sentía que estaba avanzando con un propósito. Las siguientes semanas pasaron en un borrón de preparativos. Valerie y los científicos fueron meticulosos en su trabajo, asegurándose de que cada paso del proceso genético fuera monitoreado cuidadosamente. Mark pasó horas en consultas con los genetistas de la familia real, quienes explicaron las complejidades de la hibridación y la importancia de asegurar la descendencia más saludable posible. Era pensar en los futuros niños en términos tan científicos, pero el valorano no dejó nada al azar durante todo eso. Senna y Ara permanecieron a su lado. Habían pasado de princesas lejanas a socias en esta extraña misión y con el tiempo la incomodidad inicial entre ellos comenzó a desaparecer. Hablaron del futuro, de las esperanzas que tenían para su gente y de los hijos que eventualmente traerían al mundo. Lo que alguna vez había parecido una situación surrealista imposible ahora se estaba convirtiendo en algo tangible, algo real, mientras los preparativos llegaban a su fin. Mark se paró en el balcón de su suite, una vez más, mirando la ciudad mientras las lunas gemelas se elevaban hacia el cielo. Senna y Arya se unieron a él, de pie, una a cada lado,
mientras miraban el futuro que los esperaba. «Estamos listos», Senna dijo, suavemente, su voz llena de tranquila determinación. Mark asintió. Su corazón se calmó por primera vez en semanas. «Yo también». Juntos se quedaron en silencio mirando las estrellas en el cielo. El peso de la galaxia descansaba sobre sus hombros, pero por primera vez, Mark sintió que estaba listo para enfrentarlo. El futuro era suyo para crearlo, y para bien o para mal, lo moldearían juntos.